Saludos estimados agrolectores, les habla el ingeniero José Ángel Amesti de su canal Agrotecnia. El día de hoy venimos a hablarles de un insecto que es considerado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, una plaga potencial para cultivos que tienen una alta influencia en la seguridad alimentaria. Dentro de esos cultivos podemos conseguir el maíz, el sorgo, el arroz, incluyendo los cultivos de pasto que son de gran importancia para la ganadería. Nos encontramos enfrente de un insecto que es polífago, como les acabo de nombrar varios cultivos. Él tiene mucha afinidad por distintos cultivos, incluyendo algunas leguminosas y hortalizas. Es por ello que la FAO se ha visto preocupada por el control del mismo y ha sumado muchos esfuerzos durante los últimos años. Hace escasos 6 meses, en el 2019, finalizando el año, la FAO trasladó pues alguna cantidad considerable de dinero para poder invertir en algunas investigaciones que permitan el control de dicho insecto. Es por eso que ustedes saben que al momento de establecer un cultivo debemos realizar una serie de prácticas agronómicas importantes para el control de los mismos, perdón. Y esas prácticas tienen que, al momento de implementar esas prácticas, se debe tener un conocimiento previo del insecto plaga al cual queremos controlar. Es por eso que los invitamos a que a continuación se queden con nosotros, ya que describiremos algunos aspectos interesantes sobre la Spodoptera frugiperda, que es la plaga en que el día de hoy vamos a hacer referencia y hablaremos un poco, conocida vulgarmente también como el gusano cogollero del maíz. Como pueden observar en la imagen, estamos enfrente de la Spodoptera frugiperda, conocida vulgarmente como gusano cogollero del maíz. Aquí también le dicen como gusano barredor de los pastos, los productores del área ganadera. Y también es conocido como gusano ejército, ya que él tiene la particularidad de que cuando no existe presencia de gran cantidad de follaje, se traslada rápidamente por muchos kilómetros y en masa en búsqueda de ese material. Como pueden observar en la imagen, él presenta un aparato bucal masticador. Ese aparato bucal masticador hace que este insecto en la planta cree una serie, como una especie de trozado en las hojas. Las hojas se ven como trozadas, como si lo hubiesen cortado. Y a medida que él va avanzando en esta etapa de larva, es donde empieza a causar mayor daño. Es necesario que ustedes sepan que este insecto es del orden Lepidoptera, es una oruga de la mariposa, en este caso de la Spodoptera frugiperda, y esta de la mariposa la polilla del orden Lepidoptera, y él solamente causa daño cuando se encuentra en su estadio de larva. Cuando está adulto, bueno, estamos enfrente de un insecto ovíparo, colocan una gran cantidad de huevos y se ve influenciado mucho por la temperatura. Aquí les vamos a mostrar el ciclo biológico del mismo. Aquí, como ustedes pueden observar, el adulto coloca el huevo y puede durar alrededor de 3 o 5 días. Eso va a depender de la temperatura, ya que han existido o se han realizado algunas investigaciones donde se han demostrado que esta plaga a distintas temperaturas puede variar su ciclo biológico, así como lo hablamos anteriormente con el blisu. ¿Qué ocurre aquí? Que a medida que las temperaturas van disminuyendo, se ha observado que la larva, que en su estadio de larva, como pueden observar allí, ella tiende a alargar sus días. Ahí dice de 14 a 22 días. Pero si pueden alcanzar alrededor, si las temperaturas lleguen a bajar hasta 19 grados centígrados, posiblemente en ese estado de larva pueda durar hasta 39 días. Y es lo que nosotros no queremos en nuestros cultivos, ya que imagínense que en ese estado el insecto pueda durar hasta 39 días. En esos 39 días, por supuesto que va a ser perjudicial para nuestro cultivo, ya que ellos van a tratar de consumir la mayor cantidad de follaje o de hoja. Y en el caso del maíz, ocasiona mayor daño, ya que cuando consume las hojas también pueden llegar a tener un efecto de barrenador. Él entra en esos cogollos, en esos nuevos brotes de crecimiento y los destruye todo hasta acabar completamente por la planta. También puede influir en el maíz, en la mazorca. Puede entrar en la mazorca y destruirla completamente. Luego que ella pasa de su etapa de larva, como ustedes observan allí, pasa al estado de pupa. La pupa
como los comenté en el artículo, vendría siendo como una especie que ellos realizan como una especie de envoltura dura, por decirlo de esta manera y decirlo coloquialmente. Ella luego que realiza este proceso se entierra en el suelo y dura ahí alrededor de 7 o 13 días donde está inmóvil y sin alimentarse hasta que aparece hasta su etapa adulta. En la etapa adulta también va a permanecer dependiendo de las temperaturas que existan en el lugar. Cuando las temperaturas disminuyen, por supuesto que el tiempo de la mariposa o de la polilla persiste. Entonces, esto también sería perjudicial para nosotros, ya que podrían colocar una gran cantidad de huevecillos y tendrían más tiempo para realizar ese proceso. Como podemos observar aquí, miren aquí, este es el gusano cogollero y miren los destrozos que pueden llegar a hacer dentro de un cultivo. Miren cómo pueden dejar, cómo podrían llegar a dejarlo si permanece mucho tiempo ahí y nosotros no realizamos las revisiones correspondientes. Es recomendable que cuando usted visite una unidad de producción que tenga maíz o también tenga algún cultivo de pasto que sea apetitoso para ellos, es necesario realizarle una serie de preguntas al productor como si en este espacio, en este ecosistema, ha habido algún ataque de esta plaga anteriormente. En caso de que él desconozca, deberíamos realizar las respectivas preguntas a los productores que se encuentran aledaños a la finca para que ellos nos indiquen si han existido algún tipo de ataque por este tipo de gusano y tomar las medidas preventivas en si lo ameritara. Existen una serie de recomendaciones que hablaremos un poquito más adelante sobre cómo controlar esta plaga. Que en realidad mire cómo puede dejar una planta de maíz y en el caso de los pastos solamente dejan la nervadura central. Muchas veces cuando estos insectos están atacados en horas nocturnas se llegan a sentir algunos sonidos de cuando ellos se encuentran mordiendo. Le dicen el gusano ejército porque ellos atacan en masa y por eso se puede llegar a emitir ese sonido. De verdad es muy impresionante el ataque que puede realizar esta plaga a los cultivos. Ahora observemos aquí una imagen que realizó Hodgson y me pareció muy interesante colocarlas porque Hodgson colocó aquí los distintos estadios en los cuales la larva ocasiona daños. Miren cómo comienza con una oruga neonatal, como dice allí, que tiene alrededor o podría tener alrededor de unos escasos milímetros o centímetros en el tamaño. Y ella pasa por varios estadios, miren cómo están allí, hasta 6 estadios a medida que se desarrolla antes de pasar a adulto. Observen allí en la imagen o en la figura cómo hasta dónde es el momento óptimo de su control. Es decir, que hasta que ellos tengan alrededor del tercer estadio, alrededor de unos 10 días ya podíamos estar controlando y dependiendo del tamaño que puedan alcanzar, y ahí alcanzarían alrededor de 1 centímetro en el tamaño y sus ataques se pueden observar de igual manera. ¿Por qué? Porque cuando están en sus primeras etapas, ellas realizan como una especie de raspado a la hoja, dejando solamente una cutícula. Y por eso se ve transparente, se ven como una serie, y me disculpan la expresión, como una serie de ventanas transparentes, ya que lo que hacen ellas es raspar y dejar la cutícula de la misma. Pero a medida que van avanzando su estadio, como pueden ver allí, cuarto y quinto estadio, ellas comienzan a trozar completamente la planta y dejan solamente la nervadura central en el caso de los pastos y en el caso del maíz pueden llegar a consumir hasta sus nuevos rebrotes y afectar el elote, en este caso en la mazorca, y dejarla sin algún grano que pueda afectar automáticamente la producción del mismo y indirecta o muy directamente afecta la seguridad alimentaria. Este gusano está haciendo muchos estragos a nivel del cultivo del maíz también y en los pastizales, sobre todo en la zona sur del lago, afecta porque los cultivos que más o el cultivo de pasto que más se extiende en la zona son las braquiarias y las braquiarias son muy apetecibles. Como ustedes han observado, que les he hablado ya del blisus y de la candelilla, lamentablemente estas especies son muy apetecibles para este tipo de insectos y son especies que se adaptan en la zona sur del lago por la cantidad de humedad
porque es una zona que con una alta humedad relativa y estos pastos se adaptan completamente en esta zona. Para observar también y para hablarles un poco de lo que es el control que le podemos realizar a estas larvas, observemos aquí pues de nuevo los estadios de las mismas y les puedo decir que pueden existir varios métodos de control. Hablemos, como les comenté la vez pasada, por los métodos culturales. Cuando hablamos de métodos culturales, aquellos que no vamos a realizar o aplicar ningún tipo de sustancias o algún tipo de producto, pero tratamos de hacerlo con lo que contamos en la unidad de producción. En primer lugar, si nosotros tenemos un pasto rastrero, como la estrella que también se ve afectada por este gusano, ya que él se da a través de estolones, es fácil que nosotros podamos pasar un implemento como la rastra. La rastra es aquella que permite disminuzar el suelo y el arado voltear el suelo. Entonces nosotros podemos pasar un pase de rastra liviana para voltear ese suelo y que esos estolones queden enterrados en el mismo. Pero al momento de disminuzar o voltear ese suelo, van a quedar al aire libre, pues van a quedar expuestas, por decir así, estas larvas en el suelo. Ustedes no sé si han observado que cuando están preparando un terreno en cualquier unidad de producción empiezan a llegar a alguna biodiversidad funcional como las aves que empiezan a comerse algunos microorganismos que se encuentran en el suelo o algunos insectos que están allí. Entonces la función de esto es que queden expuestas estas larvas y esas aves pues puedan llegar a consumirlas y hacer un control de la manera más natural posible. Esto cuando observemos algunos ataques promedios o medios sobre el cultivo. Otra cosa o otro método cultural podría ser incluir a los animales, que ellos consuman, realicen un sobrepastoreo, consuman gran cantidad del pasto para dejar la menor cantidad posible de follaje o de hoja. Automáticamente los animales también ejercerían una presión sobre los insectos por pisoteo y podrían disminuir la población también. Debemos aplicar luego de que estos animales salgan y ocasionen el sobrepastoreo, debemos aplicar automáticamente algún tipo de fertilizante y algún manejo adecuado para que la planta pueda recuperarse. Es una recomendación que debo hacerlo si llegasen a aplicar este tipo de manejo, es no hacerlo muy consecutivamente o muy periódicamente, ya que pueden afectar a la planta y acabar con las reservas que ellas presentan y sus rebrotes van a ser muy pobres. Entonces, estén pendientes en cuanto a eso. Otro método de control que podría ser preventivo es la utilización de hongos o bacterias entomopatógenas como el Bacillus thuringiensis y también la aplicación de NIM. González y colaboradores realizaron una investigación donde aplicaban un producto a base de NIM, un extracto de NIM con Bacillus thuringiensis y obtuvieron la mayor mortalidad de los insectos. Son productos que son tolerables en el ecosistema, con el ambiente, no ocasionarían un desequilibrio en el mismo y se han demostrado que son efectivos. Estos productos los podríamos aplicar en la entrada de las lluvias o en las épocas donde se considera que esta plaga puede atacar más, sobre todo en las zonas tropicales o aquí en la zona sur del lago, en los meses de junio y julio. Aunque debemos tomar en cuenta que la presencia de ellas también va a depender de las temperaturas que ellas puedan obtener. Por eso que para controlar esta plaga debemos estar de lleno en la unidad de producción realizando los diagnósticos respectivos para que nuestro cultivo no quede afectado por esta plaga que de verdad es feroz al momento del consumo de las hojas. Y también existe el control químico, que por supuesto es un control más rápido, pero que, como siempre he aclarado, afecta el equilibrio del ecosistema y a muchos microorganismos o especies que son funcionales en el ecosistema. Pero, ¿qué productos se pueden utilizar? Bueno, el Lortzban se ha utilizado mucho para el control de estas larvas y ha sido efectivo. Como siempre les he dicho, tratemos de aplicar estos productos cuando el umbral o observemos que existen muchas larvas, demasiadas larvas, y nuestro cultivo necesita o amerita una respuesta rápida, de inmediata. Allí debemos aplicar ese producto químico. Bueno, compañeros, agrolectores, espero que esta información, que en realidad ha sido básica pero muy importante, sobre el control o el manejo de esta plaga que es demasiado feroz al momento de consumir los pastizales o el maíz. Imagínense que ha sido considerada por la FAO, vuelvo a repetir,
como una plaga potencial. Es por ello que necesitamos necesitamos conocer los hábitos de esta especie, necesitamos saber en qué momento hace daño y qué controles, como les acabo de explicar, debemos realizar dependiendo el cultivo que tengamos. Para culminar, si hablamos del maíz, una de las maneras de controlar también es observar en las malezas, tratar de controlar las malezas que están en el maíz, porque estas plantas sirven de hospedero para este tipo de gusanos y luego atacan nuestro cultivo. Entonces sería con un buen control de malezas en cuanto al maíz para evitar que estas plagas se alojen allí, en esas malezas, y luego ataquen nuestro cultivo. De verdad fue un placer estar de nuevo con ustedes compartiendo una información súper importante sobre el control de insectos plagas. Hasta una nueva oportunidad y nos vemos por este mismo canal. Que estén muy bien. Hasta luego.